Bueno, Génesis 7, vamos a hablar del diluvio universal. Nosotros acá en Asunción, y para los que están conectados fuera de Paraguay, nosotros normalmente estamos medio acostumbrados a los diluvios, porque esta es una ciudad y un país en donde cuando llueve, llueve en serio, ¿verdad? Pero créanme decirle, señores compatriotas, que lo que pasó hace, no sé, 4.000, 5.000 años atrás o 6.000 aproximadamente, fue realmente un cataclismo de dimensiones universales. Lo que sucedió realmente en este pasaje del capítulo 7, que hoy vamos a estudiar versículo por versículo, realmente no tiene igual hasta la fecha. Y es muy importante conocer realmente el enfoque, qué tenía pensado Dios, qué es lo que pasó por su corazón, por su mente, para poder actuar un Dios tan amoroso, pero a la vez justo, ¿verdad? Y santo, 3 veces santo, para poder tomar semejante determinación sobre su propia creación. Así es que, sin más, entonces hoy vamos a hablar, como ya te dije, de Génesis capítulo 7, que trata del diluvio universal. Muy importante aclarar, antes que nada, que vamos a tratar Génesis 7, el cual contiene 24 versículos, que ya quiero que esté ahí encima de tu Biblia, identificando estos 24 versículos, porque son estos los que vamos a ir analizando verso por verso. Muy bien, arrancamos con algo básicamente técnico, histórico, diciendo de que casi todas las civilizaciones han de alguna manera transmitido a través de sus tradiciones, a través de sus relatos, una experiencia común acerca de un diluvio que hubo obviamente en algún momento en la humanidad. Por ejemplo, la cultura mesopotámica, que es la más antigua, ¿verdad? Se preservan inclusive hasta hoy día, a través de hallazgos arqueológicos, relatos de un diluvio con bastante detalles e informaciones. También es muy importante y resaltante que hay muchas similitudes a la vez que de diferencias, ¿verdad?, en estas tradiciones con la Biblia, pero todas atestiguan que la naturaleza y la población de ese entonces se vio afectada por este fenómeno natural. Además, se han encontrado sedimentos llamados aluviones en diferentes lugares geográficos del planeta en donde alguna vez hubo algún tipo de diluvio universal. El relato del Génesis es parte, sabemos, de la revelación bíblica y posee todas las explicaciones necesarias y autorizadas que son normativas en la relación entre Dios y el hombre. Y de ahí afirma que el diluvio fue un instrumento de juicio de Dios contra la civilización corrupta y violenta que poblaba lamentablemente en su gran mayoría en ese tiempo. Muy bien. Entonces, este diluvio universal es notable que se presenta en diversas culturas, en diferentes materiales y tradiciones que se fueron obviamente transmitiendo de manera oral y algunas por escrito. Por ejemplo, hay, como ya mencioné, la Mesopotamia, y también tenemos partes de relatos en manuscritos que se han hallado en tablillas de arcilla que forman parte del poema del Gilgamesh. Ya estuvimos tocando en capítulos anteriores justamente, ¿verdad? En Asia, en Oceanía, en África y también obviamente en América existen leyendas diluvianas que incluso son anteriores a la Biblia, antes que la Biblia sea distribuida y llegara a estos pueblos, ¿verdad? Son relatos sumamente llamativos acerca de este fenómeno que realmente trastocó todo
los niveles y traspasó todas las culturas y fronteras del mundo conocido de ese entonces. La Mesopotamia, entonces, es la versión más antigua de una alegoría o historia sobre un diluvio universal que se encuentra, como ya dije, en el poema del Gilgamesh. Esto estamos hablando aproximadamente, data de 2100 años antes de Cristo, según el hallazgo fascinante que se ha obtenido hace algunos años atrás nomás. Un relato muy similar entonces es narrado en esas tablillas sumerias muy antiguas, que es de la ciudad de Ur de los Caldeos, de donde vería Abraham, ¿se acuerdan? Y los protagonistas de esta versión del diluvio, ¿verdad? Era un tal Enki-Ea, ¿verdad? Que venía a ser el equivalente a nuestro Noé de la Biblia. Lo mismo también podemos ver en el relato de uno de origen acadio que está titulado como Atrahasis, que es un poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal. Luego, obviamente, el judaísmo y el cristianismo, como ya lo sabemos, es una tradición judeo-cristiana. El diluvio se narra en el Génesis, primer libro del Pentateuco, y en los evangelios también. Jesucristo habló con sus discípulos y citó el diluvio como un suceso real, no como una parábola o como una fábula, para que extraigan una lección para el futuro. Ese era el objetivo de Jesucristo. También el apóstol Pedro en sus cartas menciona, y también el apóstol Pablo. Si ya estás listo, Pablo, vamos a leer ya los primeros pasajes. Por ejemplo, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2 del 5 al 6 y 2 Pedro 3, 5, 7, para ver qué dice el apóstol Pedro acerca del diluvio, y luego ya nos vamos a Hebreos 11:7, en donde el apóstol Pablo también hizo algún tipo de referencia. Bueno, leemos entonces 1 Pedro 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sí? Segunda de Pedro 2, 5 al 6. Sigo. ¿Sí? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir. Muy bien. Y segunda de Pedro 3, 5, 7. Sí. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está. Quiere decir que el próximo juicio que viene no va a ser con agua, sino va a ser con fuego. Así es que, como dice ese dicho popular, la situación. Así es que, ojo, gente. Después el apóstol Pablo, ¿qué dijo en Hebreos 11:7? Hebreos 11:7. A ver. Estamos nosotros acá buscando, son muchos pasajes. Sí, tranquilo, hermano. Sí, a ver un poco. Bueno, Hebreos 11:7. Leo. Dale. Dice así. A ver un poco. Por la fe, un ratito, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí está. Entonces, tenemos referencias de
Jesús en los evangelios, que vamos a ver un poco más adelante, Pedro, Pablo, y también vamos a leer ahora un pasaje del profeta Isaías 54:9, en donde él también cita algo acerca del diluvio. Así mismo es. Isaías 54:9 dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Amén. Muy bien. Entonces vemos que dentro de la Biblia, no solo en Génesis 7, hay varios otros pasajes que hacen referencia a este diluvio. Y también hay otros textos apócrifos, por ejemplo, el libro de Enoc, también el libro de Sabiduría, son libros que registran también en varios pasajes el evento del diluvio. Así es que con esto lo que estamos sencillamente tratando de establecer y demostrar de que este evento fue real, no fue un evento así fantasioso o de una fábula o un poema o una cosa así. Fue un evento absolutamente real que sucedió en todo este mundo conocido del planeta Tierra. En China, por ejemplo, se habla, la leyenda china, milenaria por cierto, se habla de una gran inundación de un tal Yungu, que también era conocido como el mito Yungu, y existen evidencias arqueológicas que datan de 1920 antes de Cristo, ¿okay?, acerca de un gran diluvio que destruyó el yacimiento de La Tija en las partes más altas de la garganta del río Amarillo. También la cultura hindú, en las escrituras védicas de la India, encuentran a un rey que fue avisado de este diluvio por una encarnación de Vishnu, que es una de las deidades de la religión hindú, y en forma de un pez gigantesco se presentó a avisarle acerca de que se venía un diluvio. Manu, que es el sobreviviente humano, que sería el equivalente a Noé, construyó un barco y este pez le ayuda a navegar hasta terminar encallando en una montaña del Himalaya. Y cuando bajan las aguas, Manu desciende de la montaña y junto con Ida, que es su pareja, la personificación de su sacrificio renueva con ella la raza humana. Se dieron cuenta la similitud que existe entre los relatos, ¿verdad? Después también la cultura griega, la mitología griega también relata la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana por haber aceptado el fuego que Prometeo había robado en el monte Olimpo. Deucalión y su esposa Pirra fueron los únicos supervivientes. Prometeo le dijo a su hijo Deucalión que construyese una embarcación en la cual dispusieron todo lo necesario y así pudieron sobrevivir. El mito entonces menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento austro del sur. También la cultura islámica árabe en el Corán también menciona un diluvio enviado al pueblo de Nun, que sería Noé. El mismo Noé que aparece en la Biblia aparece también en el Corán. Y el motivo también sería por castigo, por juicio. La razón fue que el pueblo de Noé practicaba el politeísmo. El propio Noé le estaba pidiendo a Alá, que sería obviamente la versión árabe de Dios, que no deje con vida a ningún infiel. Al arca se le menciona como una embarcación o nave. Alá abre las puertas del cielo y hace emanar fuentes de agua en la tierra. Una escena muy semejante a la de Génesis 7:11 que vamos a ver en minutos más. Aunque uno de los detalles que se diferencia entre ambos relatos, entre la Biblia y el Corán, es que la mujer de Noé
no se cuenta si se salvó o no. En el Corán se dice que no se salvó porque le había supuestamente traicionado a Noé. Y Noé era considerado siervo justo. Pero en la Biblia dice de que fueron 8 los pasajeros humanos del arca, todos miembros de la familia de Noé. Acá lo importante no es solamente ver qué diferencia hay, sino las similitudes que asombrosamente todas estas culturas, todas estas tradiciones hablan y tienen dentro de sus registros la presencia y el relato de un diluvio universal. Vamos yendo un poco ya más cerca, vamos a irnos a la cultura americana y en el libro Myths of Creation, mitos de la creación de Philip Freud, él calcula que se cuenta aproximadamente más de 500 leyendas diluvianas en más de 250 tribus y pueblos americanos. Como pudiera esperarse, con el transcurso de muchos siglos, a estas leyendas se le ha añadido sucesos, se le añadió personaje, imaginario, etcétera, ¿verdad? Eso es normal, va cambiando de generación en generación. No obstante, tienen muchas similitudes fundamentales. Y las leyendas sobre el diluvio generalmente indican que la destrucción fue de alcance global, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura chipcha en Colombia, la mapuche en Chile, mayas en todo Centroamérica, los aztecas en México, inca de Perú hasta la Argentina, uros, Bolivia y Perú, Cahuéscar en el sur de Chile, los taínos en Bahamas y las Antillas, por supuesto los guaraníes de Paraguay, el Rapa Nui de Isla de Pascua, Chile, Aricara de América del Norte, estos son los pieles rojas, y también tribus de África del Sur como Mousaye. Todos, absolutamente todos, tienen entre sus tradiciones y leyendas el relato de un diluvio universal. Y si nos detenemos un poquitito en lo nuestro, en nuestra mitología guaraní específicamente, podemos relatar y comentarles de que la mitología guaraní sostiene que durante el tiempo conocido como Ubitunondé, que sería traducido al castellano Primera Tierra, los hombres y los dioses convivían libremente en abundancia y no existían enfermedades o penurias, hasta que un hombre llamado Yeupie transgredió el tabú máximo. ¿Cuál es? Incesto, al copular con la hermana de su padre. Y este hecho fue castigado ejemplarmente con un diluvio, Baembeguaguazú, que destruyó aquella tierra primera y produjo la partida de los dioses hacia su morada celestial. Ñamandú, que es el dios principal de los guaraníes, decide crear entonces una segunda tierra, aunque imperfecta, y solicita entonces la ayuda de Yacairá, quien esparce una bruma vivificante sobre la nueva tierra. Los sobrevivientes del diluvio pasan a habitar esta tierra donde ahora existe enfermedad, sufrimiento y muerte. Desde entonces los hombres habitantes de esta nueva tierra, conocida como Ubupajú, están condenados a la eterna búsqueda de aquella primera tierra perdida que llaman Umabarayel, tierra sin mal. Interesante, ¿eh? Lo que dice nuestra mitología guaraní acerca del diluvio. Sí, ¿algún comentario que tenga hasta ahí? Sí, hay un común denominador entre todas estas culturas, ¿sí? Ajá. Y ese común denominador es que es el resultado, el diluvio es el resultado de una acción humana, ¿sí? Y todas esas acciones dan como resultado el diluvio como forma de castigo, ¿sí? Entonces, en todas esas culturas que nosotros podemos ver y da pie para investigar más aún, porque yo creo que es el propósito de esto, que no solamente se queda acá, sino que las personas que escuchen acá investiguen más, van a darse cuenta de que cada cultura, cada generación que pasa,
siempre va a tener este común denominador, que el diluvio fue un castigo divino, ¿sí? Y siempre va a haber un arca y va a haber un Dios que es misericordioso y que le da pena, entre comillas, y le salva a una pareja para que pueda repoblar la tierra. Entonces, bastante llamativo, como dijiste vos, mi querido Ale. Entonces, es algo a tener en cuenta. Hay detractores. Sí. Dicen que cada cultura se copia porque, bueno, vivían en un tiempo en el que se estaban formando sus propias culturas, tenían roces, y en ese roce cultural ellos absorbían, ¿verdad? Pero hay que ver un poco el otro lado, ¿sí? Si cada cultura tenía eso, es porque realmente el impacto que tuvo el diluvio fue universal en más de una esfera, no solamente en la esfera física, sino en la esfera emocional, en la esfera cultural, ¿sí? A tal punto de que marcó la historia hasta el día de hoy. Entonces, es algo a tener en cuenta también. Totalmente. Y como dijiste, hay un origen común. ¿Y a qué conclusión podemos llegar con este tema de que en todas las culturas existe un relato acerca del diluvio? Además de lo que ya dijo Pablo, que aunque difieren en detalles y en rasgos, ¿verdad?, hay también similitudes muy llamativas. Ahora, esto indica que el origen de estas leyendas, evidentemente, fue un cataclismo gigantesco e inolvidable para que llegue a traspasar todas estas generaciones y todos estos años. A pesar de que hay variaciones muy perceptibles en la narración a través de los siglos, el asunto fundamental es que, como un hilo que se enlaza a un acontecimiento que sería el diluvio de alcance mundial, hay un relato sencillo e imparcial que se da en la Biblia. Puesto que estas leyendas diluvianas se hallan generalmente entre personas que solo en los últimos siglos han sabido de la Biblia, sería erróneo afirmar que el relato bíblico influyó en ellas. Además, la International Standard Bible Encyclopedia dice lo siguiente: la universalidad de los relatos diluvianos por lo general se toma como prueba de que la humanidad sufrió una destrucción mundial en un diluvio. Además, algunos de estos relatos antiguos fueron escritos por personas que manifiestamente estaban en contra de la tradición judeocristiana. Por eso podemos llegar a la conclusión confiadamente de que las leyendas diluvianas confirman la realidad del relato bíblico, que es lo que finalmente realmente nos interesa, y hasta ahí es donde queríamos llegar con toda esta introducción cultural que es muy importante también conocer. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno ya en nuestra Biblia y vamos a empezar obviamente en el versículo 1 del capítulo 7. Te voy a pedir, Pablo, si puedes ya leer ese versículo solamente. Genial. Capítulo 7 de Génesis dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bueno, acá hay una palabra clave, la palabra entra. La palabra entra aparece por primera vez en el versículo 1 en un carácter de invitación, de gracia del Evangelio. Esta es la misma invitación que nuestro Mesías Jesucristo nos hace todos los días a nosotros. Otra palabra clave es la palabra justo. Este término justo, como mencionamos ya en el pasaje del capítulo 6 del miércoles pasado, designa a una persona que conserva una pureza moral en medio de un mundo absolutamente corrupto, lleno de seducciones y de tentaciones que le rodean en todos los aspectos. O sea,
es fácil portarse bien en la iglesia. El problema es fuera de la iglesia. Y Noé se encontraba literalmente en el ojo del huracán del pecado. Porque no hallé otro justo, dijo. Imagínate que Dios empezó a observar a todos los habitantes de ese momento y Noé era el único que clasificaba. Entonces ese fue el efecto, el caso que Noé, él se mantuvo dentro de su libre albedrío y por gracia de Dios apartado de esa depravación, de esa perversión que reinaba en su siglo. Entonces vamos a leer un poco dos pasajes para entender mejor el tema del alcance de ser justo. Justo no quiere decir perfecto, para aclarar también, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 6:9, que ya leímos el miércoles pasado, igual lo vamos a recordar, y también Job 1:1, que también es otro personaje de quien Dios también le declaró justo, así como a Noé. Bueno, Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces podemos imaginarnos un escenario en el cual Dios pudo haber actuado solo para este tipo de limpieza, entre comillas. Convengamos que Dios no necesitaba de Noé, ni de arca, ni de nadie. Esa es la realidad. Pero en su soberana voluntad, Él escogió actuar con un colaborador. Y desde la misma creación de la humanidad y hasta ahora, Dios continuamente escoge trabajar con y a través de algunos seres humanos específicos que tienen como característica principal responder a la voluntad de Dios en medio de un mundo anti Dios. Dios mismo le nombró a Noé como su colaborador en esta importante misión. Y no fue porque Noé no era pecador o porque Noé era impecable. No, si comparamos con los de su siglo, sí, pero no calificaba tampoco para estar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Pero convengamos que dentro de toda esa humanidad existente era lo mejor que había. Hay una comparación que hace un teólogo, no me viene ahora el nombre, entre es un aporte del Antiguo Testamento hablando de Moisés. Dice en Éxodo 33:17: también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Jehová le decía a Moisés eso. Entonces, se hace una comparación también entre Moisés y Noé. ¿Por qué? Porque así como a Moisés, Dios rescata a Noé de una situación de aniquilación que se avecinaba, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios en el momento exacto, Él dice, bueno, hallaste gracia, te salvo a vos, ¿verdad? Y es importante esas comparaciones porque tanto Moisés, Noé y Job son personas que, así como dijiste, específicamente fueron escogidas por Dios. Pero el escoger no es que Dios les escogió y les transformó, no, es que ellos ya estaban haciendo bien. Claro. Estaban marcando una diferencia en medio de una sociedad. No es que era una sociedad destruida, no, era una sociedad próspera, pero totalmente corrompida en sus cimientos espirituales y educativos, filosofías, y la gente piensa moralmente, la gente pues piensa de repente, no, esa ciudad seguro estaba destruida de tanto pecado que había. No, ellos estaban prósperos en su pecado. Había otro pasaje que dice que ellos se casaban, comían, bebían, se divertían, y esa era la generación de Noé. Y de entre esa pudredumbre, ahí Dios le sacó a Noé, le sacó a Moisés y también le sacó a Job. Y Lot también, otro caso. Lot,
Otro caso similar. Así mismo. Entonces, Noé fue escogido por Dios para esta misión imposible, entre comillas, ¿verdad? En donde Dios se encargó de producir y organizar todo este tema. Muy bien, ahora sí pasamos ya al Génesis 7, versículos 2 y 3, vamos a leer juntos. Genial. Bueno, dice Génesis 7, 2 y 3. Uh-huh. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Versículo 3 dice, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Bueno, evidentemente acá hay un número que llama la atención, el 7, ¿verdad? Estos 6 pares extras de animales y aves limpios que Dios menciona, evidentemente era para ser utilizados para los sacrificios. Hay que entender de que las deidades, todas las deidades, y nuestro Dios no es una excepción, tienen como característica demandar un sacrificio del hombre para poder de alguna manera satisfacer y saciar esa demanda que tiene hacia ese ser humano. La diferencia abismal que existe entre el Dios de la Biblia y todos los otros dioses con minúscula es de que nuestro Dios nunca, absolutamente nunca, exigió un sacrificio humano. El único que fue sacrificado fue Él mismo, su Hijo Jesucristo. Pero nunca jamás Él exigió de que se le sacrifique a un ser humano, como si los otros dioses en minúscula paganos sí normalmente acostumbran demandar sacrificios de vírgenes, de recién nacidos y de todo ese tipo de cosas que ustedes conocen muy bien. Ahora, Dios utiliza animales para los sacrificios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea que para que se pueda establecer o restablecer la relación entre el ser humano y Dios, tiene que haber un sacrificio de sangre. Y en el Antiguo Testamento, cuando todavía no apareció el Mesías, Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, obviamente se utilizaban animales. Ya vamos a entrar más adelante también en Génesis, en un capítulo en donde vamos a hablar mucho mejor acerca del tema de los sacrificios. Pero ahora simplemente adelantar de que estos 6 pares extras de animales que pidió era con un fin para ser sacrificado, y por eso tenía que ser limpio, y hay ciertas características para el sacrificio que tienen que tener los animales, y los que no tienen esas características son considerados impuros, no aptos, digamos, para este tipo de actividades. Vamos a leer Génesis 8:20 y 9:3 para adelantarlo un poquitito, para dar un énfasis mayor a este tema de los 7 animales extras. Así mismo. Bueno, Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Bueno, entonces, una parte de los animales era para sacrificio y otra parte era para procrear la especie y para el consumo, obviamente, también del ser humano, ¿verdad? Ahora, no se da ninguna razón por la cual se le mandó a Noé a llevar 7 parejas de animales limpios en el arca, pero solo una pareja de los no limpios, ¿verdad?
Bueno, tal vez haya sido para alimento o anticipando la necesidad de animales limpios para los sacrificios, como ya mencioné. La meta era conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, para que todas las formas de vida creadas por Dios fueran continuadas y renovadas después de que bajen las aguas, ¿verdad? La voluntad entonces y el camino de Dios eran definitivos y Noé en ellos confió completamente. Y él hizo a sí mismo como se le mandó. Para agregar nomás, don Ala, lo que decís, la distinción entre las criaturas limpias o puras y las no limpias o impuras, podemos leer en otro momento también para que vayan anotando también lo que están siguiendo. Levíticos 11, 1 al 47. Exacto. Y Deuteronomio 14, 4 al 20, para tener un contexto un poco más profundo en cuanto a lo que Dios había establecido con el tema de los animales. Y también un dato para agregar sobre este tema, dice, los animales puros dentro de lo que era el idioma hebreo se los denominaba tejorim, ¿sí? Y los no puros o no limpios, temeim. Entonces, es para tener en cuenta un poco también el idioma y un poco de esos datos específicos dentro de la Biblia para poder manejarlo también a mayor contexto. Exactamente. Sí, de hecho, los libros de Levítico y Deuteronomio son justamente los libros donde se explican a detalle todo el tema de los sacrificios, el tema de los animales, y cuando lleguemos a esos libros vamos a ver a profundidad justamente este tema, por supuesto que sí. Bueno, ahora pasamos entonces a 7:4, por favor. Bueno, capítulo 7, versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Llover 40 días y 40 noches. Satana, puedo imaginarte nuestra lluvia acá Asunción nomás, que a veces dura un día o medio día y el desastre que se arma. ¿O te imaginas lo que es 40 días y 40 noches, pero lluvia en serio estamos hablando? Y acá hay un detalle muy importante, que acá no es que solamente cayó agua del cielo, también debajo de la tierra y los mares y los ríos, todo fue afectado. O sea que esta gran inundación no solamente se dio con agua caída del cielo. Así es que Dios dio otra vez, además de los 120 años que se tardó en construir el arca, más todos los años que pasaron desde que Enoc, el bisabuelo de Noé, empezó a predicar, agregó una semana adicional de tiempo para dar la última oportunidad para que se arrepientan los pecadores. 40 días también, ese número es muy significativo porque casualmente siempre se suele corresponder con un periodo de tiempo inicial para la formación de un feto. Vieron que ustedes, un feto de 40 días ya empieza a formarse. Y los hombres de esa generación pecaron al molestar a su creador en forma de bastardos. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Una lluvia entonces torrencial a nivel mundial durante un periodo de tiempo es imposible en las condiciones atmosféricas postdiluvianas, o sea, hoy día. Pero sí era posible en ese entonces, porque había una cubierta que protegía a toda la tierra, como ya habíamos visto en Génesis 1:7, que ahora vamos a leer otra vez, que era una cubierta térmica llena de agua que rodeaba la tierra y que iba a condensarse y a precipitarse sobre todo el globo en el momento que Dios establecía, que fue acá en Génesis 7:10. Vamos a leer entonces Génesis 1:7 y 7
10, por favor. Genial. Leemos entonces. Génesis 1:7 dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y Génesis 7:10. Sí. Vieron que ahí hay dos grupos de agua que Dios separó. Uno mandó allá arriba y otro, la que nosotros conocemos, luego acá abajo, ¿verdad? Bueno. Así mismo. Y Génesis 7:10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahí está. Entonces, llegó un momento, llegó un tiempo establecido por Dios y Dios apretó el botón, por llamarlo de una manera, y sucedió lo que tenía que suceder. Ahora, Dios no actuó sin aviso. Avisó y reavisó y recontraavisó. O sea, ninguno de esa generación va a poder presentarse delante de Dios y decir: yo no sabía nada. Capítulo 7, del 5 al 10. Vamos a tomar ahora, por favor. Genial, dice 7, 5 al 10. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé, versículo 6, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, vemos que Noé dice que 600 años tenía para ese momento. Quiere decir que este señor de 600 años se tomó todo ese tiempo para cultivar una relación permanente y fiel con su creador. Dios escogió poner el futuro del orden creado en las manos de Noé. La confianza que Dios tenía en Noé estaba sumamente bien depositada. La respuesta de Noé obviamente confirma la evaluación que Dios tenía acerca de Noé, cuando él hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová, como dice Génesis 6:22. Entonces, la fe de Dios en Noé para recibir instrucción fue recíproca, porque la fe de Noé en Dios también fue la misma para seguir y obedecerla. Por eso nos referimos, cuando hablamos de una vida de discipulado bíblico, como una relación personal con Dios. ¿Ok? Entonces, cualquier persona razonable escogería vivir dentro de esta relación, de este nivel de relación con su creador. Es una relación sumamente ideal y perfecta para el ser humano, y es de hecho lo que anhela el corazón de Dios para los hombres. Del 11 al 15, por favor, ahora. Del 11 al 15. Dice el versículo 11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Acá se menciona mes, día, por poco no nos da hora también ya Dios aquí en la Biblia, del momento en el cual se largó la lluvia. Se desconoce obviamente cuál era el sistema calendario, ¿verdad?, de la época de Noé, aunque parece que un mes tenía 30 días, como ya estuvimos viendo en Génesis 1. Y si calculamos mediante el calendario hebreo de la época de Moisés, se podría estimar
que el mes sería el mes de Mar Hesham o Hesbam, que sería el equivalente a octubre, noviembre, más o menos de nuestro calendario, la cual es la postura oficial, por lo menos, del judaísmo. Entonces, en ese tiempo, el periodo de la gracia de Dios llegó a su fin. Y dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Bueno, estas son aguas subterráneas que brotaban del seno de la tierra para formar los mares, los ríos, que no eran producto de la lluvia, por cuanto no caía lluvia para cuando ese tiempo. Dice que había un pequeño rocío nomás que caía y que hacía un efecto invernadero para las plantas y para todos los vegetales, sino que habían profundos manantiales subterráneos, así como hasta hoy existe, ¿verdad? Tenemos el acuífero guaraní, por ejemplo, ¿verdad? Que es la mayor fuente de agua dulce de todo el planeta. Bueno, casi podía llamarse como el valle del Éufrates, el istmo del hemisferio oriental, en donde el Mediterráneo y el mar Índico se acercan y casi dividen a África de Europa y Asia. Esta región montañosa, que es de Armenia actualmente, es casi como un sistema de islas con los mares Caspio y Negro al norte, el Mediterráneo al oeste, el Golfo Pérsico y el mar Índico al sur. Un hundimiento catastrófico de esa región iba a provocar el influjo de las aguas de estos mares al mismo tiempo que las lluvias iban después a arrasar desde arriba. O sea que fue una orquesta o una tormenta perfecta, como se llama, ¿verdad? Y después dice que las cataratas de los cielos también volcaron sus aguas. Estas son las aguas que está cubierta alrededor y que rodeaba el globo terráqueo, que fueron precipitadas sobre la tierra y juntadas con las aguas terrestres y las subterráneas. Entonces imagínense toda esa cantidad de agua lanzada al mismo tiempo. Eso fue no sé cómo llamarle a eso, ¿verdad? Porque un tsunami quedaría muy corto. Sí, ¿verdad? Es imposible muchas veces. Es imposible dimensionar esto, ¿verdad? Estos mismo. Fenómenos dieron entonces evidentemente el inicio de un nuevo sistema hidrológico que se caracterizó desde ese entonces hasta la fecha. Vamos a leer Job 26:8, Eclesiastés 1:7, Isaías 55:10 y Amós 9:6 para ver este tema de las cataratas de los cielos que menciona Génesis 11 al 15. Me gustaría poder agregar algo que vos dijiste y es muy importante. Sí, dale. Yo estuve investigando un poquitito sobre el tema y utilicé las Biblias de estudio, Nueva Traducción Viviente, y la Biblia de estudio teológico, ¿sí? Sí. Hay un comentario en la Biblia de estudio teológico muy interesante que dice: dale. Una característica bastante llamativa del relato del diluvio es el número de datos cronológicos precisos que detalla el mismo. Me da una lista así de pasajes y después dice: cuando, por ejemplo, se detalla la edad que tenía Noé, el autor pretende resaltar y enfatizar de que fue un acontecimiento real. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle que me gustaría que todos los que están viendo siempre tengan en cuenta. Cuando el autor menciona detalle por detalle, ¿sí? Es porque quería y necesitaba que se dieran cuenta de que fue un hecho real, ¿sí? Claro. Porque siempre esto tiene una aplicación teológico-práctica al final, que cuando estudiemos toda esta parte, al final del video me gustaría dar una percepción personal. Sí, claro. Que yo aprendí, que me ministró, porque sinceramente esto fue un evento, como dijimos recién, que yo no me puedo imaginar cómo fue que las cataratas de los cielos, el abismo, y se vino con todo. Hoy en día nosotros no pasamos eso, ¿sí? Porque hay un pacto establecido. Pero si el autor se preocupó
¿verdad? De hacer énfasis en esos detalles. En esos detalles, porque es por algo y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, volvemos a los pasajes, ¿sí? Job 26:8 dice, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. De Dios está hablando. O sea que Él, mismo, en su soberana voluntad, ata, dice. O sea que Él decide cuando eso larga el agua o no. Así mismo es. Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Sistema hidrológico organizado por Dios. Bien específico. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y Amós 9:6 dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Ahí está. Más claro, agua, por si alguien duda, Él firmó ahí al final, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces está más que claro que el responsable del diluvio es Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Muy bien. Ahora, hay otros pasajes también que detallan eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero estos son muy importantes. Podés leer, si tenés, podés leer. Por ejemplo, dice aquí también Job 38:8 al 11. Habíamos hablado de Job hace rato, ¿sí? Sí. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Cuándo se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, lo que mencionaba Ale. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas, dice. Lo que dijiste, Él pone, Él quita, Él cierra, Él abre, Él suelta, Él vuelve a recoger. Sencillísimo. Así es. Entonces, ¿dónde se fue a parar toda esa agua? Se preguntaban siempre los escépticos, los retractores, ¿verdad? De todo el tema del diluvio y de la Biblia en general, ¿verdad? Y como ya vimos, acaba de leer Job 38:8-11, hay varios pasajes bíblicos como este que identifican las aguas del diluvio con los mares y los océanos actuales. Si el agua todavía está aquí, ¿cómo es, la pregunta, que las grandes montañas no están todavía cubiertas de agua como si estuvieron en el tiempo de Noé? Ahora, hay un versículo, un pasaje que nos da la respuesta. Salmo 104 del 6 al 9. Dice, con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Ahí está. Como si fuese un pintor. Sube el monte, baja el agua, pone el valle, hasta acá va a llegar. Él hace y deshace como si fuese un dibujo. Así de simple. Isaías, el profeta Isaías, en 54:9, también afirma que las aguas de Noé nunca más van a cubrir la tierra. Y claramente lo que la Biblia nos dice es que Dios alteró la topografía de la tierra. Hay nuevas masas continentales de tierra, con nuevas cordilleras montañosas, con nuevos pliegues de estratos rocosos que fueron levantadas de debajo de las aguas que cubrían la tierra, que obviamente había erosionado y nivelado la topografía prediluviana. Mientras que
cuencas oceánicas muy profundas fueron tomadas para recibir y acomodar las aguas del diluvio que entonces abandonaron la tierra de los continentes emergentes. Por eso los océanos son tan profundos y por eso hay cordilleras montañosas con pliegues. Es más, si hoy niveláramos toda la tierra y suavizáramos toda la topografía, no solo de la superficie continental, sino también la superficie del fondo oceánico, el agua del océano cubriría toda la superficie terrestre con una profundidad de 4 a 8 metros aproximadamente. Claramente entonces las aguas del diluvio universal están en las cuencas oceánicas actuales. Tenemos que recordar que cerca del 70% de la superficie del planeta Tierra aún hoy está cubierta por agua. En honor a la verdad, este planeta debería llamarse planeta agua, no tierra, porque es así, ¿verdad? O sea que, explícame vos eso, señor escéptico, ¿cómo solucionamos? Así mismo es. Impresionante cómo Dios transformó una topografía así, y muchas personas dudan, pero Él no va a poder transformarme a mí. Muchas veces no. Yo cometí tantos errores, lastimé tanta gente, soy tan sucio, pecador y reprobado. Ya no, ya cambié. No tengo más solución. Y acá tenemos la muestra de que lo que Él quiere va a hacer, sí, cuando Él quiere, como Él quiere, en su forma, en su tiempo y en su medida. Es impresionante. Ni Dios no me puede cambiar a mí y la gente. Qué bueno, qué mucha enseñanza. El diluvio no cubrió toda la tierra. Es otro de los eslogans de los detractores, que dicen de que fue algo así local nomás, ahí en la zona de la Mesopotamia, por ahí, el mundo conocido de ese momento. Esa era una de las versiones que ellos tienen. Bueno, inclusive cristianos, hay quienes piensan de que esto fue así. Ahora, hay algunos problemas que nos vamos a encontrar si es que pensamos de esa manera. Primero, vamos a suponer que fue local el diluvio, ahí en una zona nomás. Si fue así, primera pregunta, ¿por qué Noé tuvo que construir un arca? Él podía haber caminado nomás al otro lado de la montaña y evitaba todo el tema. Si él supo 120 años antes lo que iba a suceder. Ahora, si el diluvio fue local, ¿por qué Dios manda a los animales al arca? Para que escaparan de la muerte segura. También habrían habido otros animales para reproducir esa especie si estos animales particulares murieran y listo. Si fue local el diluvio, habría roto repentinamente su promesa de no mandar un diluvio de nuevo. Ojo. Si el diluvio fue local, ¿por qué el arca era lo suficientemente grande para cargar todo tipo de especies animales vertebrados terrestres que han existido alguna vez? Si solamente los animales de la Mesopotamia estaban a bordo, el arca podía haber sido mucho más pequeño. Si el diluvio fue local, ¿por qué envió pájaros a bordo? Estos podían volar más allá de la montaña y listo. Si el diluvio fue local, ¿cómo pudieron las aguas subir 15 codos, o sea, 8 metros sobre las montañas? Génesis 7:20, recién otra vez nos vimos, vamos a ver. El agua siempre va a buscar su propio nivel. No se podrá alzar hasta cubrir las montañas locales sin tocar el resto del mundo. Posible.
No se va a quedar ahí nomás el agua, como si fuese un contenedor. Si el diluvio fue local, la gente que no vivía en esa zona no se hubiese visto afectada y habrían escapado tranquilamente del juicio de Dios sobre el pecado. Y si esto ocurrió, ¿qué es lo que quería decir entonces Jesucristo cuando comparó el juicio venidero de todos los hombres al juicio que va a venir próximamente? Cuando dijo, así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Y el último, la creencia en un diluvio a nivel mundial, como la Escritura lo indica claramente, tiene el respaldo no solo bíblico, sino de la ciencia, del sentido común y de Jesucristo mismo. Para el que quiere oír, que oiga. Y el que no, bueno, que reviente. No hay forma de ir contra eso. No tiene lógica el argumento que haya un diluvio solamente en Medio Oriente. Capítulo 7, versículo 16 al 18. Ahora nos metemos en otra parte ya. Bueno, 16 al 18. Dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Cómo? Repetimos. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. La puerta. Para tener más claro todo este tema, por ahí que no haya sido un error de escritura, ¿ok? Vamos a irnos a Lucas 17, del 26 al 27, por favor. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No se omite ningún suceso, gente, en este relato. Parece insignificante, pero en la narración de este episodio, los detalles